Lo dijo en la primera hora. Hablemos de otro tema que podría generar una conflictividad jurídica, que también lo comenté la semana anterior. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, cuando designó a María del Carmen Maldonado como presidenta del Consejo de la Judicatura, nombró como su suplente al doctor Álvaro Román, connotado jurista y académico. El doctor Román, sin embargo, fue parte de la terna que había sido propuesta por la Fiscalía General del Estado para integrar ese Consejo de la Judicatura. Luego del proceso, el transitorio nombró al doctor Román como el alterno o el suplente de la doctora Maldonado. Se supone que un suplente debe reemplazar al principal o a la principal en caso de ausencia temporal o definitiva. Renuncia la doctora Maldonado y la lógica con base en la decisión del transitorio era que el doctor Román reemplace a la doctora Maldonado, pero allí se genera un conflicto jurídico. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saguicela Rodas, al día siguiente de la renuncia de la doctora Maldonado, sale y dice: señores, el presidente del Consejo de la Judicatura es el delegado de la Corte Nacional de Justicia. El doctor Román no es el delegado de la Corte Nacional de Justicia y por ende la Corte debe enviar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual una terna para designar al reemplazo de la doctora Maldonado. Con base en ese argumento, la semana anterior, en una sesión que fue convocada a una hora inusual, 21 horas, designa, creo que fue la noche del jueves esto, designa al doctor Fausto Murillo como presidente encargado del Consejo de la Judicatura y no toma en cuenta la designación del doctor Román. Tomamos contacto con el doctor Álvaro Román, a quien le quiero agradecer su disposición a atender una entrevista con este espacio. El doctor Román, que es jurista académico y que en el papel es el vocal suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Nos atiende telemáticamente. Doctor, bienvenido, qué gusto, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Fabricio, buenos días a toda la audiencia de su programa y muchísimas gracias por la invitación que he tenido para poder exponer las razones que usted ya más o menos ha dado un antecedente que estoy presto a cualquier inquietud o que usted genere. Gracias. Junto a mi compañera Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo, doctor Román. A ver, la pregunta de cajón. ¿A usted le corresponde asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, doctor? A ver, la pregunta es directa y justamente, ¿por qué razonamiento? Usted ya más o menos bajo la lógica que cualquier ciudadano común, ¿no? Cotidiano como somos nosotros y después abogados, ¿no? Podemos tener es que siempre el suplente tiene que generarse, digamos, principalizarse cuando la titular renuncia o tiene una inhabilidad. ¿Pero por qué sostengo esto? Entonces hay 4 razones fundamentales. Primero, usted mismo lo dijo desde el punto de vista de que fuimos elegidos como fuente, como origen de una democracia directa que el Consejo, en una consulta que hizo el presidente Lenín Moreno y por lo cual se votó por una pregunta que se cree un Consejo de Transición, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana de Transición, ¿para qué? Para evaluar, para remover y para designar nuevas autoridades de las instituciones que tiene bajo su designación y elección el Consejo de Participación Ciudadana. En ese aspecto, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio procede ¿a qué? Hacer la evaluación al Consejo presidido por el doctor Gustavo Yag y lo remueve a todos los vocales, tanto titulares como suplentes. En ese efecto, llama a un concurso. Ese concurso lo hace con la norma del 179 de la Constitución vigente, que es justamente pedir las ternas a las 5 funciones o las 5 instituciones que tienen que enviar. ¿Cuáles son? Corte Nacional, Fiscalía General, Defensoría Pública, Presidencia de la República y Asamblea Nacional. Esas son las 5 instituciones que están representadas en
en el Consejo de la Judicatura. Pero el artículo 179 efectivamente dice que el representante de la Asamblea de la Corte Nacional tiene que presidir. Bajo ese mandato organiza el concurso y realiza la elección y la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Pero ahí, Fabricio, quiero hacerle caer en cuenta. ¿Cómo es el procedimiento de elección? En un primer momento hay un rechazo y les dice y les devuelve las ternas tanto a la Corte, a todas las 5 funciones, y las 5 funciones vuelven a enviar. Y en ese momento la Corte Nacional envía en esa terna a la doctora Rosa Merchán, al doctor Julio Arrieta, y cambia a la doctora Vanessa Aguirre por la doctora María del Carmen Maldonado. La Fiscalía General igualmente cambia a todos los integrantes de la terna y me incluye a mí en segundo lugar, en primer lugar la doctora Yolanda Yupangui y en tercer lugar la doctora Maribel Barrera. Bajo ese aspecto entramos al concurso y en ese concurso el Consejo Transitorio, en la impugnación que reciben los miembros de la terna de la Corte Nacional, la doctora Rosa Merchán y el doctor Julio Arrieta, los excluye del concurso. Y por lo tanto, entra la designación. En ese momento de la designación, lo primero que hace el Consejo Transitorio es elegir los vocales titular y suplente de la Fiscalía, de la Asamblea, de la Defensoría Pública y el otro que no me acuerdo. Y deja para el último a los miembros digamos, para designar los de la Corte Nacional. Ahí designa a María del Carmen Maldonado, que supera la impugnación, y queda en su potestad de designación elegir al vocal suplente. En ese momento me eligen a mí y yo me convierto en el vocal suplente. En ese momento, ese acto se da el 23 de enero del 2019 y nos posesionamos el 29 de enero del 2019 ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Bajo ese aspecto, he venido actuando como vocal suplente. Pero presentado esta situación jurídica de que la doctora María Carmen Maldonado renuncia el 2 de febrero del 2022, me convoca para que asuma la presidencia. Porque así lo manda el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene 2 presupuestos en su inciso segundo, en su párrafo segundo. El primero es que ante la ausencia temporal o definitiva del presidente o de la presidenta del Consejo de la Judicatura, le sucederá en ese momento su vocal suplente. Y en caso de ausencia o inhabilidad, tanto de la presidenta como de su vocal, tendrá que nombrarse del pleno de esos vocales cuál es el presidente. Y ahí viene el punto, que el presidente de la Corte Nacional justamente hace este análisis, dice, es que siempre tiene que ser el presidente el que mande la Corte Nacional, y por lo tanto me desconoce supuestamente, bajo su argumento, bajo su interpretación, de que yo no tengo esa calidad. Pero ahí viene la reflexión, señor Fabricio Herrera, ¿no? Primero, yo dejé de pertenecer a la terna, porque el Consejo de Participación Ciudadana, cuando nos llama al concurso, solo pide a aquellas personas, ¿para qué? A las 5 instituciones, para que conformemos ese concurso, un concurso cerrado. Y en ese concurso cerrado tienen la potestad, lo único que tienen que cumplir en su primer mandato, como dice la regla del 179, es designar de la terna a quien va a presidir. Pero posteriormente, esas ternas, el Consejo de Participación puede escoger de los 15 participantes a cualquiera para ponerlos, sea principales o suplentes. Sí. Entonces, doctor, bajo ese aspecto nosotros tenemos esa calidad de vocal suplente. Doctor, buenos días. Le saluda. Solo déjeme terminar con una idea que es para ayudarles también en el análisis. Desde el 2 de febrero presenta la doctora María del Carmen Maldonado
ante la renuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana y ante la Asamblea Nacional. ¿Qué debe pasar en ese aspecto para que se formalice? Es la aceptación de dicha renuncia. Sin la aceptación de dicha renuncia, no se configura o no se termina la situación de la doctora María del Carmen Maldonado. Entonces, en ese interín, yo debo encargarme, por lo tanto, el 3 de febrero, yo acudo y pido, y por eso presento mi declaración juramentada el 3 de febrero, para asumir la presidencia, para que no quede en cefalía, cumpliendo justamente el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, que se prevé justamente aquel acto de sucesión. En ese momento yo debería estar como presidente encargado hasta que se acepte la renuncia de la doctora Maldonado, y en ese interín, hasta que se acepte la renuncia de la doctora Maldonado, yo debería estar cumpliendo como presidente. Pero la sorpresa, como lo dijo Fabricio, es que el mismo 3 de febrero se realiza una sesión desconociéndome supuestamente la inhabilidad. Es decir, tanto el Pleno de la Corte Nacional como su representante, el señor doctor Iván Saquicela, como los vocales de mayoría que votaron, creo que se olvidaron de este pequeño e importante hecho, que es la aceptación de la renuncia de la doctora Maldonado. Bajo ese aspecto jurídico, parecería que todas las actuaciones y todos los oficios cursados desde el Pleno de la Corte Nacional al Consejo de la Judicatura, como la calidad del señor doctor Iván Saquicela como representante de la función judicial, parecería que entran en un problema jurídico. Yo no estoy para crear caos. No estoy para crear caos. Yo soy un ciudadano que lo único que quiero es que se cumpla la Constitución y la ley. Estoy para ustedes. Doctor, muy buenos días. Les saluda Belkis Sánchez. Entendemos un poco la explicación que ha hecho en estos minutos. Sin embargo, también es cierto que un poco el problema se origina como tal en esencia de su... origen. Sí, o sea, el origen como tal viene a ser que usted formó parte de esta terna de la Fiscalía. Eso es básicamente lo que está en discusión, más allá de lo que acaba de explicar. Ahora, una cosa es que como suplente usted se principalice en ausencia del titular, pero de allí a presidir un organismo colegiado como tal, también es lo que está en discusión y debe zanjarse. Sí, a ver, esa es la discusión que aparentemente se entra a discutir. Entonces, a ver, ¿cuáles serían las alternativas que yo le invito les pongo en este momento? El primero la primera alternativa era que yo me haga cargo como vocal de la presidencia hasta que se acepte la renuncia de la doctora Maldonado. La segunda alternativa es que yo ya perdí la calidad de vocal o de participante de la terna, porque la regla de la Constitución justamente determina que en el concurso terminó el 23 de enero del 2019. No se puede volver a hacer nuevos concursos, porque hay que pensar qué pasa con el nuevo funcionario que va a ser nombrado. ¿Será para 3 años? ¿Será para 6 años? ¿Se dan cuenta el caos que se está produciendo? Entonces, ahí es donde nosotros llamamos a la reflexión. No es un nuevo concurso. El concurso terminó el 23 de enero del 2019. Y yo fui designado vocal. Y mi origen puede ser de la Fiscalía General. Puede haber sido de cualquier otra de las 5 instituciones. Pero yo perdí ese origen en el momento que a mí me designa vocal, porque yo ya dejo de representar en primer momento, porque yo tengo que administrar la justicia sin decir que porque yo soy representante de la Corte Nacional, tengo que solo dedicarme a la Corte Nacional. No, yo tengo que ser administrador de todas las instituciones que son parte de la función judicial, jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Porque esa es mi función. Pero doctor, No es usted, individual. doctor, en derecho le pregunto,
Usted efectivamente fue parte de la terna de la Fiscalía, vino todo el proceso, designan a los 5 vocales en el transitorio, pero el transitorio a usted, que ya dejó de ser parte de la terna de la Fiscalía, o sea, ya se acabó el proceso, usted dejó de ser parte. El transitorio podía nombrar a cualquier persona, en este caso, ¿lo hizo a usted como suplente o el suplente debía salir de una propuesta de candidato de la Corte Nacional de Justicia? Es que acuérdese, como la explicación inicial que le di, Fabricio, ya no tenía, la terna de la Corte Nacional dejó de tener dos postulantes, que fueron la doctora Merchán y el doctor Arrieta. Entonces se produce ahí un vacío. Y solo queda la doctora María del Carmen Maldonado. Entonces, los 5 participantes que quedábamos fuera, que ya no éramos parte de la selección, porque ya se habían nombrado los 4, el transitorio, con su potestad de designar y determinar el concurso, estableciendo es que de los 5 que quedábamos, me escoge a mí para ser vocal suplente. Es decir, en ese momento yo dejé de tener esa calidad. Ahora, habrá abogados que dirán, no, es que siempre tienes acá. No, a ver, ahí hay que tener muy claro. Puede ser interpretaciones, pero la interpretación más óptima es ¿para qué? Para no crear caos y cumplir las normas constitucionales y legales. Y justamente es esa, que el transitorio no es que es abusivamente, no es arbitrariamente. Toma de los cinco participantes que quedábamos fuera ya aparentemente y me incluye. Por eso el transitorio no vuelve a pedir una terna o nombres a la Corte Nacional, porque considera que ya no es necesario. Y por eso designa dentro de los participantes del concurso acuérdense que el doctor Julio César Trujillo y el doctor Pablo Dávila quisieron en la sesión devolver nuevamente la terna de la Corte Nacional, porque se quedaban sin representantes. Pero los 5 vocales del transitorio se opusieron. Y la doctora María del Carmen asume la votación y saca 5 votos, excepto la del doctor Trujillo y la del doctor Pablo Dávila. Pero cuando yo soy elegido, a mí votan los 7 vocales, hasta incluido el doctor Julio César Trujillo y el doctor Pablo Dávila. Es decir, yo no tengo oposición para mi designación, porque en lógica podría haber tenido la votación del doctor Trujillo y el doctor Dávila como una lógica de sostener de que yo no tenía que estar ahí. Pero ellos se adhieren a la votación de la mayoría, razonan su voto y dejo de pertenecer ya al origen. Ese es el razonamiento que yo hago, ¿no? Por eso yo sí tengo la calidad de vocal y de que puedo representar. Será la Corte Constitucional o quien sea lo que tenga que hacer en su momento oportuno, bajo las acciones mías o de cualquier institución o de cualquier ciudadano, que lleguen a la Corte Constitucional para que se entienda este particular. Es el último órgano que tenemos confianza en esta justicia, ¿no? Ahora bien, doctor, esta postura ha sido cuestionada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien no coincide con el criterio de que usted deba presidir el Consejo de la Judicatura. Y en este sentido, estaría por enviar una terna para la designación, en este caso definitiva, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, mientras hasta tanto es Fausto Murillo quien ha asumido la presidencia del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo va a actuar usted? A ver, yo no tengo problema en aras de la paz y de la tranquilidad, primero del país, segundo de la institución, que es el Consejo y la función judicial, de seguir como presidente encargado hasta que el señor doctor Iván Saquicela, con el Pleno de la Corte Nacional, mande esta terna. Acepto esa situación. Lo que no puedo aceptar es la designación del doctor Fausto Murillo, porque el doctor Fausto Murillo está haciendo un acto con los votos de la mayoría inconstitucional e ilegal. Es decir, eso no puedo legitimar. Entonces, así ellos me asignan la calidad de vocal suplente y me dejen como vocal suplente el doctor Fausto Murillo, sea el que hayan elegido esta situación, no opta de que yo tenga que ser el presidente del Consejo de la Judicatura en cualquier calidad, sea encargado, subrogante, y lo que sería es lo que no podría ya por decisión mía, ¿no? O legal,
también ser titularizado, bajo el aspecto, la interpretación que hace la Corte Nacional, con el afán de que yo no estoy por el cargo, sino porque no quiere encefalía el cargo de la presidencia. Ese es el punto, nada más. Es decir, aquí no estoy luchando porque yo sea, porque a mí digamos, me interesa tener el poder. No. Yo soy un ciudadano que he trabajado y he vivido de mi profesión durante 30 años. Soy abogado en libre ejercicio y soy docente. Esa es mi fuente por el cual yo tengo ingresos. Yo no he sido y ni querido ocupar un cargo público. Pero tampoco puedo decir que la Constitución y la ley se deben desconocer. Esa es mi lucha en definitiva. Yo soy un profesor que enseño y yo no puedo ser incoherente con mis estudiantes, decirles que violen la Constitución. Entonces, bajo esa línea, y además yo soy un potencial representante de un control disciplinario y administrativo que no puedo violar la ley. Porque ¿qué mensaje usted manda a los jueces, fiscales y defensores públicos, notarios y abogados a los que tiene que controlar? Es decir, ese es el mensaje. Entonces yo sostengo eso. Entonces yo no tendría problema. Yo me adhiero a esa propuesta de la Corte Nacional, a pesar de que no comparto esa situación. Pero tampoco estoy aquí para hacer un caos jurídico, porque eso no los hace bien como Ecuador, pero en este momento, no los hace bien como país. Pero en este ¿sí? momento, digamos, doctor, usted nos ha explicado en extenso su postura, pero la designación del doctor Murillo de alguna manera abona a un caos jurídico institucional. ¿Usted lo cree así? Yo creo que están apresurados, no creo que reflexionaron, se olvidaron de ciertos detalles jurídicos, no hubo diálogo. Comenzamos un diálogo, pero parece que, no sé, comenzamos el jueves 3 a las 10 de la mañana, tuvimos un diálogo, teníamos que continuarlo a las 2:30 de la tarde, pero lo rompieron y desde ahí hicieron todo lo que hicieron, la sesión de las 9 de la noche hasta las 11, no entendieron el mensaje que yo estaba dando y vea, no es que yo estoy creando el caos. No es mi posición de ambición personal. No es mi ambición. Lo único que quiero es que se respete y que llamar al diálogo. ¿Para qué? Para solucionar los problemas. Esa es la única intención que yo tengo. Doctor, en este sentido... Yo tengo grupos de estudiantes, de alumnos que han tomado la bandera de mi lucha y me apoyan desinteresadamente, ¿verdad? Yo no tengo asesores, no tengo un aparato comunicacional. Yo les agradezco que ustedes me den este espacio porque yo soy un simple ciudadano, no tengo poder. Doctor, en este y este sentido... espacio que ustedes me están dando es para mí, es uno de los pocos espacios que he tenido para poder exponer. Yo no soy presidente de la Corte Nacional, que tiene todo un aparataje, no soy presidente del Consejo de la Judicatura, que tiene todo un aparataje comunicacional. Soy un simple ciudadano que se identifica como usted decía, Fabricio, que se identifica con los ciudadanos, y los ciudadanos en la calle me paran, abogados me paran y me incitan a luchar. Eso soy yo, un simple ciudadano. Doctor, en este sentido, y muy puntualmente, permítame reiterar en mi pregunta, ¿cómo va a actuar o proceder usted? Porque ha quedado claro en que usted está abierto a que se envíe esta terna por parte de la Corte Nacional de Justicia, aunque no está de acuerdo. Ha dicho que ha buscado que se den soluciones en aras de que no esté en acefalía el Consejo de la Judicatura, pero en la práctica esto no ocurre porque hubo una decisión del Pleno y es el doctor Fausto Murillo quien está presidiendo el Consejo. Claro, entonces aquí estoy evaluando justamente las acciones estrictamente constitucionales, más no penales, ¿no? Porque no soy abogado penalista, mi formación es penalista, pero fundamentalmente, lo que llamo es a que presentar las acciones que tengo de garantías jurisdiccionales constitucionales para que se corrijan estos errores, que digamos, tendría que evaluar y ver cuál sería ya en esta semana o quién sabe la otra. Ya estoy
dándoles la noticia de qué acción específicamente estoy hablando con mis abogados constitucionalistas, justamente para poder plantear, ¿no? Todavía no le puedo decir cuál es la acción precisa que voy a seguir, pero que la voy a seguir en aras de qué, de que este caos vuelva a su cauce normal. Doctor, para ir cerrando, porque entiendo que también usted tiene clases, y más bien le quiero agradecer por estos minutos que usted nos ha concedido para poder dialogar. Las decisiones que en este momento tome o adopte el Consejo de la Judicatura con el doctor Fausto Murillo suscribiendo como presidente encargado, ¿podrían ser eventualmente consideradas ilegales? A ver, hay un principio en el derecho que se dice que se presume la legalidad de los actos de la autoridad, mientras no se lo declare nulo o violatorio de la Constitución. Entonces, yo estimo que todos estos actos, hasta que un juez, sea constitucional o contencioso administrativo, no declare nulo el acto de nombramiento del doctor Fausto Murillo, él podría seguirlo, ¿no? Pero ya sería, para mí, sería un acto de autoritarismo, ¿no? Que eso no está bien. Es decir, por los 3 votos me posiciono. No veo que puedo abstenerme en la sesión por conflicto de intereses y no tenía los votos. Entonces, las decisiones podrían seguir teniendo presunción, pero me estoy arriesgando a tener que sean nulas, ¿no? Entonces, hay que reflexionar, hay que mantener el equilibrio como ciudadano, y más aún como abogado y como autoridad del Estado. Hay que tener tranquilidad. Eso le llamo. Correcto. Doctor Álvaro Román, gracias por estos minutos para conocer su postura sobre el tema de la presidencia de la Judicatura. Muy amable, que tenga un buen día. Gracias por su invitación y les mando un abrazo a todos los ciudadanos. A usted. Gracias a usted. Entiendo que se va de clases, muy gentil, gracias. Gracias a nuestro invitado, el doctor Álvaro Román, jurista académico, quien es el suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura y nos ha explicado en extenso la situación. No adelanta acciones, pero dice, voy a interponer acciones, desde el punto de vista jurídico. Correcto. Yo les decía la semana anterior en el comentario, esto evidentemente le abona otro ingrediente de controversia a la situación derivada de una nueva decisión del Consejo Transitorio que terminó extralimitándose en unos casos y generando omisiones en otras. Ahí tienen ustedes las consecuencias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.